Bueno, nos encontramos con José Antonio Santana en más de lo que es este campeonato nacional de polo acuático categoría sub-13 que se está realizando en el complejo de piscinas bolivarianas en Barquisimeto. José Antonio Santana, acá a mi lado, bienvenido a las cámaras de Somos Televisión, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, con él vamos a conversar un poco, no de la parte deportiva como tal, sino un poco más allá de lo que puede hacer el deporte y de lo que puede hacer la atención al atleta integral, y más en esta edad que están cumpliendo estos niños que están llegando acá a Barquisimeto en el complejo de piscinas bolivarianas. Explícanos un poco acerca de lo que se está haciendo fuera del agua para estos jóvenes que están en pleno desarrollo y que por eso necesitan de toda esta atención, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Aquí nos encontramos un equipo de profesores del Pedagógico de Maracay, quienes estamos adscritos en lo que es el área de las ciencias aplicadas al deporte y el área técnica deportiva del Pedagógico de Maracay, y acompañados por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, que hoy está presidida por el profesor Ender Luzardo, y la dirección de polo por el profesor Gilberto Cáceres. Es un proyecto macro que nada más y nada menos integra la Universidad Venezolana con la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos. Nosotros el día de ayer nos encontramos acá en las piscinas bolivarianas haciendo una serie de pruebas que están enfocadas a lo que es las mediciones antropométricas a cada uno de los atletas y una evaluación postural. Esto con la finalidad de poder proyectar a ese talento en futuro con una visión muy prospectiva y que sea bastante provechosa para el país, dado las condiciones de que debemos habituar a los atletas a estar constantemente bajo controles médicos. ¿Qué pasa con estas medidas? Es decir, ¿qué se determina cuando llegan y agarran a uno de los pequeños atletas, le realizan las medidas? ¿Qué determinan allí? ¿Qué pasa, José Antonio? Nosotros empezamos a ver en ellos la simetría que pueden tener en cada uno de sus segmentos. Nosotros estamos haciendo mediciones en lo que es los segmentos a través de la longitud de segmentos corporales, los pliegues, para medir el porcentaje de grasa, talla, peso, estatura, entre otras pruebas que nos van a permitir a nosotros en efecto ver en qué condición se encuentra el atleta y bajo qué efecto poder asesorar a los entrenadores y a todo el cuerpo técnico que va a acompañar a estos atletas para desarrollar al máximo sus capacidades en el futuro. ¿Determina o no estas medidas si puede ser un deportista de alto rendimiento? No, pero te da una proyección de qué atleta está hoy en el campeonato y qué medidas podemos tomar de manera preventiva. Por ejemplo, ante una prueba postural podemos evidenciar si algún atleta tiene pie plano, posee un genus valgo o cualquier tipo de alteración, ya bien sea una hiperlosis, que nos permita prever desde tempranas edades las condiciones para que él esté en perfecto No te determina, performance. pero te ayuda mucho, ¿no? Ayuda bastante al deporte y más bajo el proyecto que hoy se encuentra el polo acuático, que no es más que clasificar a un mundial, estar presente en los futuros Juegos Olímpicos y tener la mejor representación en el futuro. ¿Qué edad es la adecuada para empezar a realizar esto, José Antonio? Bueno, ahorita nosotros estamos trabajando acá con el polo acuático con unas categorías de base, aprovechando el campeonato sub-13 y que hay diferentes estados participando, y tenemos niños entre 10, 11, 12 y 13 años de edad. Hasta los momentos hemos ya hecho la evaluación a 60 niños. Creo que nos ha de faltar un promedio de 20 niños, que es el total de la población que hoy está participando. Y bueno, aquí se inicia un proyecto ante un programa deportivo que está viendo el futuro del país y la generación de relevo ante las selecciones de mayores que hoy nos representan dignamente. José Antonio, ¿cómo es el procedimiento? ¿Ya ustedes toman las medidas? ¿Ya ustedes hacen el trabajo que vienen de hacer el grupo de profesores que viene de Maracay a realizar este trabajo? ¿Lo entregan a la federación con un informe o qué? Nosotros, una vez que hagamos el trabajo de campo acá, somos un grupo de profesores, estamos integrados por 5 profesores, entre ellos la doctora Yanis Vanex, la profesora Azul Mesones, el profesor Edgar Nava, el profesor Kenny Rincones,
el profesor Jerry Mayor y mi persona, José Santana. Nosotros, al salir de aquí con esta prueba de campo, automáticamente a través del sistema que tenemos, vamos a vaciar todos los datos. Él nos va a dar unos resultados. En esos resultados se los vamos a entregar directamente a la federación, y la federación, de manera responsable, le hará un seguimiento a través de las asociaciones. Aquí esta prueba de inicio va a dar como pie a que las asociaciones puedan tener material para trabajar en el futuro. De tal modo que este seguimiento que inicia hoy la federación, campeonato tras campeonato, se pueda ver el trabajo que realizan las asociaciones y los clubes respectivamente en sus estados. Bueno, vamos nosotros a ver más imágenes de cómo se realizan estas pruebas que le están ahora mismo aplicando a los atletas que están presentes en el Campeonato Nacional Sub-13 de Polo Acuático. Veamos. En este momento están haciendo las mediciones de la composición de masa corporal en cada uno de los segmentos. Como podemos ver, a nivel de cara, en la parte posterior del cuerpo, lo que es la escápula humeral, en el bíceps, tríceps, el tejido adiposo que tienen concentrados los atletas a nivel pectoral, a nivel abdominal, dorsal. En estos momentos van a pasar ya a lo que es a la zona abdominal. La parte dorsal. Ahí donde está la parte ya de los segmentos corporales inferiores, nivel de muslo, el popliteo, nivel de los gemelos. Y de esta manera se va midiendo todo el tejido adiposo que se encuentra en el cuerpo. Se hacen 2 mediciones, de tal modo de que el margen de error sea al mínimo, y con esto nos pueda dar una mayor proyección de cuánto es el compuesto corporal en cuanto a la composición grasa de la anatomía del atleta, y así poder trabajar de mejor manera con nuestra periodización de entrenamiento, lo que es la parte de las cargas. Y habitualmente este tipo de pruebas nos permiten también, desde el punto de vista de salud, todo atleta que está realizando una actividad física de manera periódica, se comprueba en exactitud cuál es su porcentaje de grasa, pues. Allí observamos en las cámaras de Somos Televisión cómo se realizan las medidas antropométricas que están efectuando los profesores de la UPEL Maracay, acá en el Campeonato Nacional Sub-13 de Polo Acuático, que se realiza en las piscinas bolivarianas de Barquisimeto. Agradecidos, José Antonio, por esta explicación que le das a todos los televidentes y amantes de esta disciplina en las cámaras de Somos Televisión. Vamos a un corte y regresamos con más de la segunda jornada de este resumen diario que estamos realizando del Campeonato Nacional de Polo Acuático categoría Sub-13.